Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Me escuchas bien? Un gusto. Sí, te escucho bien vos a mí. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Me ves bien ahí o me veo un poco cortado? Sí, un poquito cortado estás. A ver, bueno, ahí se ve mejor. Ahí está, sí, sí. Se me ve el rostro, aunque sea. Sí, 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 se te ve bien y se te escucha, así que perfecto. Bueno, genial entonces. Bueno, lo presento a Marcelo. Él es licenciado en Economía, tiene un posgrado en Finanzas Corporativas y de Mercado de Capitales. Hoy vamos a estar hablando cosas muy interesantes desde mi punto de vista y espero que el público lo piense igual. Primero, Marcelo, te quería preguntar, en estos tiempos de pandemia, muchas empresas se vieron muy afectadas económicamente en todo el mundo y hay una en particular que a mí me ha llamado mucho la atención porque desde el año pasado y antepasado viene perdiendo un poco mucho de dinero y aún así la gente sigue invirtiendo en ella. Me interesa esto que estoy hablando del caso de Uber. La última noticia que Sí. yo escuché fue que perdió más de 6.000 millones del año pasado y aún así la gente invierte fuertemente en esta empresa. ¿A qué se debe esta confianza? Bueno, primero que nada, todos sabemos, o casi todos sabemos, que el valor es algo subjetivo, ¿no? Entonces, muchas personas por ahí piensan que esta empresa, que tiene mucha publicidad, es muy conocida, posiblemente le va a ir mejor en el futuro. Y son muy pocos los que se adentran al estudio de los números de la compañía, ¿no? Y como vos bien decís, desde que se largó y de que empezó a cotizar, los números de Uber no son positivos, no generan resultados positivos, ni tampoco tiene un flujo de caja positivo y se financia mucho con emisión de acciones. Eh, Obviamente nosotros estamos en un proceso que viene de hace ya muchísimos años, ¿no? Que es el tema de la caída de la tasa de interés. Entonces, eso hace que proliferen empresas que son conocidas, ¿viste? Mises decía la mala inversión, ¿no? Hay empresas que, digamos, que tienen este comportamiento que si bien prestan algún tipo de servicios, no lo hacen como para cubrir todos los recursos que utilizan. Y eso se ve claramente en el caso de Uber. O sea, Uber presta un buen servicio, o sea, relativamente en función, por ejemplo, si te tomas un taxi en Buenos Aires, te tomas un Uber, el servicio de Uber es mucho mejor, ¿no? Es más seguro, es más barato, eh, digamos, tenés muchas ventajas en comparación a un taxi, ¿no? Y bueno, y la ventaja que no hay tantas rigideces para entrar, digamos, como prestador del servicio. Entonces, digamos, tiene cierta ventaja, pero en su administración tiene mucha inversión en tecnología y eso hace que sea muy costosa la compañía y no tenga resultados positivos, ¿no? Totalmente. Y acá en Argentina, en su momento, durante el gobierno anterior, Uber como que se quiso instalar y hubo una resistencia. Se habló de una regulación, de una legislación, y eso afecta, como sabemos los liberales, afecta bastante cuando una empresa quiere hacer un desembarco acá, digamos, en Argentina. Claro. ¿Cómo tantea una empresa estos asuntos de la regulación nacional, digamos, después viene la regulación provincial y después la municipal? ¿Cómo tantea la empresa para saber si le conviene o no invertir ahí? Bueno, cuando empezás a hacer un flujo cuando empezás, digamos, a proyectar un negocio, lo que se analizan justamente son las variables legales, de localización, de el estudio del mercado, digamos, se estudian grandes aspectos cuando se va a alargar una inversión. Y justamente la particularidad de Uber, ¿no? Que siempre se caracterizó por ir a tratar de entrar en un mercado muy regulado, que es el transporte, ¿no? En la mayoría de los países, eh, el,
el sector, digamos, del transporte es algo muy regulado porque es como lo llaman un transporte público, ¿no? La mayoría, el tema de los taxis, los colectivos, los trenes, todos se rigen por unas tarifas que están reguladas por el gobierno. Entonces, esta empresa, no solo acá en Argentina, sino en Europa también y en otros países, como que tuvo que entrar a confrontar con los gobiernos locales como para entrar al mercado, ¿no? Entonces es como, creo que un poco lo hace famosa también, ¿no? Como su punto de salir en los diarios porque los taxistas están en contra de Uber, digamos, o el gobierno de la ciudad de Buenos Aires siempre estuvo en contra de Uber, ¿no? ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Por qué los gobiernos se oponen a un servicio que a priori parece que es muy bueno para la gente? Y bueno, eso tiene que ver con una cuestión política más que con una cuestión económica, que es el poder de lobby que tienen ciertos sectores. Por ejemplo, el sector de los taxistas es un sector que, digamos, que está muy sindicalizado, por así decirlo, y hacen un lobby importante en Buenos Aires, sobre todo, que es una de las ciudades famosas por la cantidad de taxis que hay en el mundo, ¿no? Pero bueno, es sobre todo en Argentina el lobby es muy fuerte. Bueno, Friedman decía, ¿no? ¿Quiénes son los que están en contra del libre mercado? Los académicos y los empresarios, porque ellos quieren cuidar su nicho de mercado. Y bueno, es lo que pasa acá, ¿no? Todos los actores juegan políticamente para tratar de impedir que exista un libre mercado, por más que nosotros somos los beneficiados, porque tomarte un Uber a veces es sensiblemente muy barato en comparación al taxi. Y bueno, por suerte, la aplicación te da esa posibilidad, digamos, a pesar de que no están habilitados, el servicio sigue igual en Buenos Aires, digamos, nunca se cortó el servicio de Uber en Buenos Aires. Totalmente. ¿No? Y medio que funciona infraganti también, si vamos al caso. Eh, Te pregunto, ¿por qué crees que, no quiero generalizar, digamos, pero ciertos sectores de la sociedad ven como a los empresarios como un monstruo? ¿Por qué crees que está arraigado esa concepción en nuestra cultura? Bueno, ahí juegan muchas cuestiones, ¿no? La cuestión cultural. Bueno, viste, Max Weber escribió un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Eh, y ahí habla más o menos de cómo es la visión de los anglosajones y la visión que tienen ellos respecto de eh, qué es, digamos, cómo se gana uno el cielo. Y más o menos resumiendo, te decía que, bueno, los anglosajones se ganan el cielo cumpliendo bien su trabajo, ¿viste? O sea, por ejemplo, el carpintero vino para hacer cuestiones de madera y se va a ganar el cielo cuanto mejor haga su trabajo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se premia al empresario. O sea, es un tipo que está dando algo bueno para la sociedad y todos los premian y por eso él es millonario, porque presta un buen servicio y todos quieren adquirir sus servicios. Entonces como que está en una votación, ¿no? En una votación donde todos quieren y ponen algo, que es dinero. Y sin embargo, como que acá primero tenemos nuestra cultura un poco cristiana, ¿no? Que eh, como que el tema de la riqueza por ahí no está bien vista, ¿viste? Que, bueno, en la Biblia Jesús le dice a uno, es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, ¿viste? Y la mayoría tenemos una formación católica y como que por ahí dice, bueno, ganar plata está bien, pero hasta ahí nomás, ¿viste? Y en realidad lo que está por detrás no es ganar plata, sino que en realidad vos te estás enriqueciendo porque estás prestando algo, o sea, estás produciendo un bien o estás prestando un servicio que todos lo quieren. Entonces, Claro, vos en lo realidad el ves como una empresario es un consecuencia. servidor. Claro, el empresario en realidad es un servidor, ¿no? Un benefactor social, creo que Huerta de Soto, creo que lo dice, ¿no? Es un benefactor social porque está produciendo algo que lo quieren, ¿no? Que todos quieren. De hecho, Adam Smith dice, o sea, el carnicero te trae la carne no porque es bueno, sino porque se quieren el carnicero quiere dinero.
pero la gente adquiere carne y toma lo que necesita gracias a eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que enfocarnos en eso y también, viste, en la escuela, en la formación, incluso en la universidad, a nosotros nos forman para ser empleados. O sea, con esto ustedes van a poder trabajar en tal lugar. Con esto ustedes pueden trabajar. Y no, la mentalidad tiene que ser distinta. O sea, nos tienen que formar para que nosotros prestemos algún servicio o creemos algún producto que otros quieran o necesiten y de esa forma, tanto el otro se beneficiará y nosotros también, ¿no? Con el tema de las ganancias. Sí, a ver, toco unos puntos de todo lo que comentaste. Primero, que Sí, el que me llamó la atención es el tema de la religión. Si vos crees que la influencia cristiana, católica, digamos, es decisiva al momento de hacer un cambio cultural, digamos, en nuestra sociedad. sí. A ver, hay cuestiones, ¿no? Que son importantes de la religión y que marcan cierta tendencia y ciertos principios muy importantes. De hecho, si vamos no sé, si vamos a los principios o sea, nuestra cultura es judeo-cristiana, ¿no? Entonces tenemos mucho del tema del judaísmo. Y ahí hay instituciones que vienen desde hace mucho tiempo, por ejemplo, el tema de la propiedad privada, ¿no? Que viene desde la Biblia y te dice, o sea, no robarás, digamos, o sea, reconoce la propiedad de las personas. Entonces, digamos, hay cuestiones que la religión son importantes, digamos, ¿no? Y después hay que discernir el momento histórico en el que se encontraban las personas, porque, no sé, yo me ponía a pensar, viste, en el momento que Jesús dijo eso, quizás estaban en una sociedad donde el que se enriquecía era el que prestaba servicio para la corona, digamos, en un sistema feudal muy restrictivo y sin embargo, y con tantas libertades, digamos, el rico, el que se enriquece es porque te está prestando un servicio que otro no lo prestaría, ¿no? Y Claro. me parece que es muy importante eso, digamos, porque nos cuida en nuestras relaciones interpersonales y, digamos, va sacando lo mejor de nosotros para el resto, digamos, ¿no? Y Sí. para nosotros Otro mismos. punto, otro punto que me llamó la atención de lo que habías comentado era el tema de la educación, que vos decías nos educan para ser empleados. ¿Vos notás en algún momento de la historia argentina dónde fue el punto de inflexión? La verdad que no soy especialista en la historia del trabajo, ¿no? Pero yo creo que se va dando por una cuestión del contexto, ¿no? Porque, a ver, si vos tenés la posibilidad de crear algo, de poner una empresa, si te brindan todo, digamos, te brindan todas las herramientas para que vos solamente tengas que dar un paso, seguramente vas a ser empresario. Ahora, si todo ese camino está minado, seguramente la gente va a ir por el camino más sencillo, ¿no? O sea, cualquier persona que hoy se larga al sector privado sabe que va a va a pasar por un camino que es muy difícil, ¿no? Tenés que lidiar con el Estado que te quiere cobrar impuestos, que tenés regulaciones, que, no sé, hasta para poner un cartel tenés que sacar un permiso. Después tenés la regulación laboral, que por ahí hay empleados que en realidad no quieren trabajar, sino que entran para sacar un beneficio, después te hacen un juicio. Entonces, bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, mira, yo me quedo tranquilo, voy a trabajar en tal lugar, o incluso algunos dicen, bueno, me busco un lugar en el gobierno y me quedo tranquilo, cobro un sueldo, tomo mate y miro Facebook, ¿viste? Entonces la gente se va adaptando, ¿viste? O sea, es una cuestión del contexto, o sea, todas las personas actúan de forma que a ellos le des un beneficio, digamos, por ahí uno lo ve de afuera y dice, pero no está haciendo bien, o sea, ¿por qué hace eso? Y sin embargo,
para él esa es la solución más lógica a su vida, ¿no? Sí. Te pregunto, tocaste el tema de las regulaciones ahí. Si tuvieses la varita mágica y tenés que decidir eh, para desarmar todo ese nudo de regulaciones, ¿vos por qué sector empezarías a eliminarlas? Y bueno, es muy difícil, ¿no? Eh, yo hice propuestas, yo trabajé en el gobierno, ¿no? Y yo empecé, una propuesta que hice en su momento era introducir a las personas, ayudarle a las personas de salir de este asistencialismo que hay hoy y volcarlas al mercado de trabajo, ¿sí? Y por ejemplo, lo que había propuesto era que las personas que tienen algún subsidio del Estado, cualquier subsidio, ¿no? Eh, puedan tener la posibilidad de trabajar en el sector privado, pero que ese subsidio funcione como un seguro de desempleo. O sea que si en el momento que el empresario lo despide por alguna razón, automáticamente pueda volver a cobrar su ingreso, ¿no? El subsidio. Pero que a su vez ese subsidio que venía cobrando la persona sirva para bajar las cargas patronales, los aportes, las contribuciones del empresario, ¿no? Entonces, de esta forma, lo que vos hacías era introducir a una persona al mercado de trabajo, por otro lado, bajás la carga tributaria del empresario y por otro lado, el Estado se ahorra ese gasto que representaba el subsidio y vos podés avanzar en una reestructuración impositiva, ¿no? Podés pensar en bajar algún impuesto y eso va a generar una rueda virtuosa, digamos. Esa fue una de las propuestas que hice cuando estuve en el gobierno, digamos, pero lamentablemente no pasó, ¿no? Pero Entonces, fue a real, ver, por eso te cuento, digamos, o sea, hay claro, muchísimas cosas para hacer, ¿no? El mercado, el tema de regulación laboral es, digamos, la ley laboral lamentablemente crea desocupación y exclusión, ¿no? O sea, si vos te pones a analizar la tasa de actividad en Argentina es muy baja en comparación a lo que es en Uruguay, en lo que es Chile, Paraguay. Y después, bueno, la tasa de empleo no registrado también. O sea, la verdad que es una ley muy mala, el contrato de trabajo, que no sé por qué la seguimos defendiendo si hay tanta gente desocupada y con malas condiciones de trabajo, ¿no? Como que ahí se voy a convirtió en volver. una religión. Claro, ahí, ahí voy a volver al otro tema que habíamos tocado, que si justamente te estaba por preguntar por qué crees que seguimos y me dijiste que no sabía. Claro, yo tampoco entiendo por qué continuamos así. ¿Crees que En hay una... realidad, sí. No, te estaba por preguntar si creías que hay una falla de comunicación del lado de los liberales y la gente está muy acostumbrada, muy arraigada culturalmente a, como te pregunté antes, el tema del empresario malo y que necesitamos más derechos para defendernos los trabajadores. ¿Vos por Claro, dónde bueno, ahí pensás que está. viene? Ahí claramente está ¿cómo se llama? El origen de todo eso es la teoría marxista, ¿no? La explotación de la burguesía sobre el proletariado. Y obviamente no por nada surge en la UBA, ¿no? La Facultad de Derecho de la UBA, donde todos sabemos que es el centro marxista de la Argentina y sus universidades satélites. Eh, y lamentablemente juega mucho, ¿no? Porque desde el mundo de la idea pasa al mundo de la política y eso tiene repercusiones en el mundo real. O sea, y ahí viene la importancia, ¿no? De lo que decía Hayek, hay que debatir en el mundo de las ideas, digamos, porque es muy importante debatir en el mundo de las ideas. Y eso es claramente algo que nos viene pegando mucho, ¿no? Porque la explotación desde el punto de vista del empresario, y no se ve esto, ¿no? Que el empresario es un tipo que trata de, digamos,
hacer de ganancia, pero prestando un servicio. Fíjate lo que hizo Alberto Fernández cuando empezó el problema de la pandemia, largó como es congelando el precio del alcohol. O sea, si vos querés que no haya alcohol, congelá el precio del alcohol. ¿Entendés? O sea, era Totalmente. algo totalmente contraproducente, digamos. O sea, ¿qué empresario va a querer producir alcohol en esas condiciones? Pero parece que la demagogia le sirve a los políticos porque pasan los años, se repiten situaciones y adoptan las mismas medidas sistemáticamente. Y bueno, ahí está. Lo que pasa es que, como decían, la economía es una ciencia compleja, ¿no? Que a veces ni siquiera algunos economistas llegan a entender, digamos, los efectos que pueden llegar a causar un tipo de medida como esa, ¿no? Si vos lo ves en el corto plazo, suena bárbaro que congela el precio del alcohol porque pueden haber avivados y eso, pero no se está viendo la dinámica que es que al estar el precio tan alto hay muchos empresarios que van a querer producir y van a empezar a producir más y entonces al ver más producción el precio va a tender a bajar. Pero, o sea, es algo que hay que explicarlo, digamos, pero porque, a ver, los políticos venden algo que ellos son los defensores de la sociedad, ¿no? Ellos están cumpliendo su rol social, por así decirlo. Sí, Entonces, nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta de hasta dónde le damos espacio, ¿no? sí, sí, Y entiendo. bueno, y en esta situación es algo que se ve mucho eso, ¿no? Porque fíjate lo que está pasando con el tema de la pandemia es como que necesitamos a alguien que nos cuide, o sea, como una persona que está encerrada en una oficina, ¿cómo va a planificar algo que está pasando a miles o a cientos de kilómetros en un lugar recóndito, ¿no? Y decime, ¿vos estás de acuerdo con este término que usa mucho Expert para diferenciar empresarios de empresarios? Y bueno, sí, digamos, eh, como te decía al principio, Friedman lo decía, ¿no? O sea, los que están en contra del libre comercio, una parte son los empresarios. Y la verdad que nosotros venimos padeciendo eso ya hace muchísimo tiempo. Nuestros abuelos, sobre todo, ¿no? Porque desde nuestros abuelos en adelante que la economía está tan cerrada, nosotros tenemos que adquirir productos caros y de mala calidad, o sea. Y eso es porque ellos están cuidando su negocio. Lo que Sí, pasa es que yo creo totalmente. que hay que hacer hincapié en el tema de cómo nos vamos a beneficiar, porque como decía Bastiat, viste, las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Los políticos juegan con las cosas que se ven, o estos empresarios juegan con las cosas que se ven, que son los puestos de trabajo, ¿viste? Un día un remisero ahí en Corrientes me llevaba y yo, digamos, le comentaba una anécdota que hacía una comparación entre un aire acondicionado que se podía importar desde Paraguay y un aire acondicionado que se podían comprar en Corrientes que venía de Tierra del Fuego, ¿no? Y, y bueno, era el doble el precio. Y yo le hice un cálculo sencillo. ¿Cuántos empleados tiene? Porque él me dice, bueno, pero pasa que, me dice, si dejamos que traigan de afuera, no vamos a tener empleo. Y entonces yo le dije, bueno, ¿cuántos empleados tiene la fábrica? Ponele que tenían 700 empleados en ese momento, no me acuerdo. Y le digo, imagínate cuántos aire compran los argentinos por año. Si vos multiplicás lo que se ahorran la gente por la cantidad de aire que hay, quizás se le puede pagar el doble del sueldo a esas personas que tienen trabajo y se quedan en sus casas y ganamos nosotros comprando más baratos y ellos, digamos, pero siempre, viste, te venden el tema de el empleo. Y la gente no demanda empleo, demanda bienes y servicios. Entonces nuestro bienestar va a mejorar cuando nosotros produzcamos mejores bienes y servicios, o sea, que sean más baratos y que sean de mayor calidad. Y eso es lo que hay que hacer hincapié, porque, viste, la primer, a ver, de mi experiencia en el sector público, lo que te dicen es, ¿cuánto empleo va a generar eso? ¿Viste?
la medida está pensada para ver cuánto empleo va a generar. Entonces, algo que parece lindo después se termina transformando en un cáncer porque eh, no puedes hacer nada porque acá tenés 10 empleados que no puedes despedir, ¿viste? Como que es algo que no se puede hablar. En realidad está mal enfocado, ¿viste? Porque hay mala utilización a veces de los recursos. Claro, por lo que vos me vas contando, y en tu experiencia en el sector público me podrás decir si es cierto o no, parece que los dirigentes siempre piensan que el Estado debe estar presente y debe solucionar los temas económicos, como que están por arriba de las empresas. Claro, en realidad el político ocupa el lugar que la sociedad le da, porque si vos te pones a hablar con cualquier persona o mirás las noticias, cuando surge algún problema, te dice acá el Estado se tiene que hacer cargo, ¿entendés? Lo primero que surge. Entonces, ¿qué pasa? El Estado está, digamos, administrado por los partidos políticos. Entonces, por ahí también hay una disociación de la gente, ¿viste? Vos le hablás de la gente de los políticos y ellos, digamos, la mayoría de la gente, tipo, no le caen simpático, no sé, digamos, podemos decir cualquier cosa, ¿no? Pero cuando vos le decís, bueno, pero después te dice el Estado se tiene que hacer cargo, ¿viste? Entonces hay como una disociación ahí entre el Claro. Estado y los políticos y van de la mano, ¿no? Entonces, eh, como que piensan que tienen que solucionarle todas las cosas y bueno, y también tiene que ver con nuestro ordenamiento jurídico y lo que venimos arrastrando de historia, ¿no? Porque, no sé, los que fuimos en la primaria ya nos decían o nos hacían repetir el artículo 14 bis de la Constitución, ¿viste? Y que el Estado Sí. te tiene que garantizar trabajo, la educación, la vivienda. Y la verdad que suena todo muy lindo, pero después en la práctica no se da, digamos. O sea, hay mucha gente que no tiene vivienda, hay mucha gente que no tiene trabajo, y es un cuento que suena muy lindo, pero que es irreal. O sea, el Estado no te puede garantizar eso porque para garantizarte eso le tiene que sacar algo a alguien primero para dártelo a vos. Sí. Hablando del Estado presente en todos lados, ¿qué opinás de la estatización de Vicentín? Casi estatización. Mira, yo lo analizo de varios puntos de vista, ¿no? Por un lado, del punto de vista político y por el otro lado, del punto de vista económico. Del punto de vista político, me parece que es como, es algo que siempre hizo el kirchnerismo, ¿viste? Abre varios frentes en la agenda pública para que la gente esté hablando, ¿no? De esos distintos temas. Todos esos temas son aberrantes para la mayoría de la sociedad, entonces como que cansa, ¿viste? O sea, por ejemplo, mientras que ellos están avanzando con la justicia, te ponen este tema de la expropiación, te meten el tema de la cuarentena, o sea, son todos temas que son inaceptables, pero que no se pueden, digamos, abordar completamente, porque lo tendrías que tirar para atrás si es uno solo. Entonces, digamos, abren varios frentes. El segundo frente, que es un poco medio político, medio económico, es que, digamos, el golpe de Vicentín si estatizan Vicentín, va a ser absorbida por una compañía por una empresa que es parte del grupo YPF. YPF viene endeudándose mucho, digamos, ¿no? Porque YPF estuvo invirtiendo mucho en lo que es biodiesel, todo eso, y eso no fue bueno, ¿sí? Y bueno, viene acarreando mucha deuda, la compañía vale cada vez menos, y encima le van a poner una empresa quebrada dentro que tiene un default de 1.500 millones de dólares, ¿entendés? Y no solo eso, ¿quién es el que está en YPF? El único liberal que tiene el gobierno, que es Nielsen, ¿no? Entonces, no es, digamos, es una jugada política muy inteligente desde el punto de vista, ¿no? de Cristina, ¿no? O sea, siempre Sí, en beneficio de ella, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. pero
es una consecuencia de hechos que están muy bien pensados, digamos, en el tablero político. ¿Y vos pensás que es solo un movimiento político o crees que esto se puede ir agravando y ir por otras empresas más adelante? Mira, yo pienso que, o sea, uno nunca sabe lo que va a pasar, ¿no? Eh, o sea, porque en el mundo del hombre se van dando cosas, digamos, nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Entonces, a mí me parece como que esto surgió por una necesidad política en el contexto económico en el cual estamos. O sea, estamos en una situación económica muy desfavorable. eh, éramos muy pocos los que decíamos que este año íbamos a tener la peor crisis económica de la historia. eh, viste, nadie estaba preparado y todavía creo que hay cierta negación de la sociedad al respecto. Pero ellos están empezando a ver algunos números, el desempleo está aumentando, el consumo viene cayendo, eh, la inflación todavía no revienta por un tema de que la gente está, digamos, guardando el dinero por una cuestión precautoria. Entonces, si vos mirás los depósitos en pesos vienen aumentando muy fuerte. Entonces, eso hace que la inflación, digamos, se venga conteniendo un poco. El tema es que a medida que vayamos saliendo de la cuarentena, eh, la inflación va a empezar a aumentar porque la gente va a empezar a hacer las transacciones. Igual la industria, la construcción y otros sectores están muy golpeados. Digamos, el gobierno trata de abrir estos frentes como para, digamos, que la gente enfoque su atención en otras cosas, ¿no? Por eso te decía, digamos, que no sé, digamos, si ellos van a decidir seguir profundizando este tipo de medidas, todo depende, digamos, de cómo se plante la oposición también, ¿no? Porque fíjate que hasta ahora la oposición viene muy tibia en estos aspectos, ¿no? La justicia está cerrada y como que la única, creo que la semana pasada, una denuncia al presidente, pero fue la primera, ¿viste? Y nosotros venimos con un deterioro institucional desde que el momento que arrancó la cuarentena. Sí, sí. Te voy a sacar un poco de estos temas económicos políticos para Sí. llevarte a económicos financieros, digamos. Eh, te quería preguntar, aprovechando tu formación como financiero justamente, eh, ¿qué consejos le podés dar a la gente que tiene una pyme o que quiere iniciar un emprendimiento personal? Ujú. Bueno, son cosas distintas, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el que tiene una pyme hoy está en una situación complicada, la mayoría, no todos, pero hay personas que se están enfrentando a una caída muy fuerte de sus ventas y al tener que mantener estructuras fijas, por ejemplo, alquileres, eh, el sueldo del personal, que es muy pesado, y bueno, a ellos yo les recomendaría que piensen bien el tema, que hagan una estrategia en en lo que es la administración de la deuda, ¿viste? O sea, hay que ser muy inteligente en eso, en este contexto, porque se generaron varias oportunidades acá, a pesar de todo lo malo que hay, ¿no? Por ejemplo, las tasas de interés a finales del año pasado, o todo lo del año pasado, estaban muy altas. Entonces, pymes que venían endeudadas y hoy se encuentran con esta imposibilidad de la caída de las ventas, lo que tienen que hacer es refinanciar sus deudas. O sea, hoy, por ejemplo, tienen la posibilidad de endeudarse al 24%, una tasa real negativa y súper barata en comparación a las tasas que venían pagando hace meses atrás. Entonces, a ellos, por ejemplo, les recomiendo que averigüen, por ejemplo, porque están las SGR, que son la Sociedad de Garantía Recíproca, que funciona, por ejemplo, tener el Banco Nación, acá en el Chaco también hay, Garantizar la de Nación.
que te dan un aval para que vos puedas endeudarte a una tasa mucho más baja, que una tasa del 24%. Entonces, ponele que si vos venías con un crédito de 500.000 pesos en un banco privado, ibas a estar pagando una cuota de, no sé, cerca de 50.000 pesos. Y si vos vas a esta tasa, vas a pagar una cuota de eh, 24.000 pesos. O sea, ponele que la cuota puede llegar a caer a casi la mitad, ¿entendés? Entonces, Sí, financiarte, refinanciar la deuda es ganar plata. Por un lado te alivia ya y por otro lado la deuda se va licuando con el efecto de la inflación, se va licuando. Entonces, acá a 5 años lo que vos tenés que pagar ya va a ser insignificante, ¿no? Y después para las personas que van a arrancar un negocio, ahí juegan dos cosas, ¿no? Como dice Warren Buffett, dice, soy buen inversor porque soy buen empresario. Y ser buen empresario, digamos, implica que saber cuáles son las necesidades que están teniendo las personas. Y después administrar los recursos, porque de ahí empieza, o sea, cuánto están dispuestos a pagarte por el producto o el servicio y después cómo pagás vos a los proveedores que te prestan, digamos, los productos o los servicios para que vos llegues a dar ese producto al consumidor. Entonces, primero, identificar que el producto o el servicio que vos querés poner en el mercado realmente lo están demandando. Segundo, estudiar toda la cadena que vas a necesitar, digamos, porque por ahí vos ves, mirá, están pagando tanto por tal producto. Y bueno, decís, bueno, yo puedo comprar, qué sé yo, pero si vos no haces un análisis bien detallado de cómo vas a lograr, a qué precio, a qué costo final te va a quedar eso, por ahí entras en un problema que después no puedes salir, digamos. O sea, si salís, tenés que salir reconociendo pérdidas. Entonces, por ahí hay gente que tiene suerte y solamente suerte o tiene una habilidad para ver eh, las, las oportunidades de oportunidades. negocio y por ahí tenés, digamos, metodologías para disminuir esos riesgos que, bueno, son estudios de mercado, eh, análisis de factibilidad, análisis legal, ¿no? Porque el tema legal también es muy importante acá. Claro. Otra cosa, ¿cómo ves el uso de la tecnología en las empresas? Porque hace 10 años, 20 años atrás era una cosa y hoy con la aplicación de la tecnología innovó todo. Los que hacen trading, por ejemplo, están constantemente desarrollando nuevos Claro. programas, digamos, para a ver si aciertan más a futuro. Sí, bueno, eh, el trading es, digamos, algo que mezcla, a ver cómo te digo, eh, así como en la economía, digamos, la búsqueda del grial, ¿no? El tema de buscar alguna fórmula matemática que te explique el comportamiento no sé, del mercado, de la gente, del consumidor, el trading más o menos como que tiene esa filosofía por detrás, ¿no? O sea, estás cruzando medias móviles, estás viendo Fibonacci, estás viendo el MACD y cruzas todo para que, digamos, a ver si te da la señal de compra, la señal de venta, pero en realidad se basan, detrás están personas, ¿no? Y no actúan como en la física, digamos, no se mueven como los astros en forma recta, digamos, no pueden predecir el comportamiento, digamos. Sí se genera un comportamiento de manada en el trading porque hay muchos operadores que al ver la figura empiezan a operar, entonces hay como un comportamiento de manada, ¿no? Pero, digamos, en realidad no termina siendo lo que, o sea, te pueden llegar a cometer errores de inversión. Eh, yo, digamos, lo que aconsejo en términos de inversión es, como decía, aprovechar la tecnología, el acceso a la información, ¿viste? O sea, quizás si nosotros hace 20 años comprar una acción de, eh, no sé, qué empresa, no sé, Coca-Cola, por ejemplo, era, no sé cómo es obtener información de Coca-Cola, ¿entendés? O sea, estando acá en Corrientes,
O sea, no había internet, para tener teléfono ya era bastante adelantado. O sea, la gente de clase media alta tenía teléfono, digamos, tardaban 6 meses en ponerte el teléfono. Y hoy vos tenés la posibilidad de ver el balance de la empresa en tiempo real, eh, no sé, analizar cómo vienen las ventas, qué está pasando, ¿viste? Entonces, por ahí me parece que hoy la ventaja es la información que tenés y usar eso para invertir a largo plazo. Yo recomiendo a nuestros clientes, yo les recomiendo inversión a largo plazo, ¿viste? Más que trading, porque como te dije, el trading es como que vos estás buscando algo, eh, la fórmula que te permita hacer plata, ¿no? Se dan, digamos, o sea, cualquiera que opera con trading, con análisis técnico, sabe que, viste, se van comportando, digamos, los gráficos, como que siguen ciertas reglas, pero es un trabajo muy extenuante y no sé si en el largo plazo rinde más que invertir a largo plazo, ¿no? Con análisis fundamental. Totalmente. Muy claro. Gracias. ¿No? Bueno, para ir cerrando la entrevista, es ya algo normal en el club que pedimos que recomiendes libros, digamos, los que te hayan gustado. Pueden ser liberales o no, son libros que creas que sí o sí eh, vale la pena leerlos, que hay que leerlos. A ver, bueno, eso depende, ¿no? De cada persona. A veces uno se encuentra, depende de lo que uno busca, ¿no? A mí particularmente, el libro de Mises me voló la cabeza, ¿no? El tema, la acción humana. eh, digamos, yo tenía una formación en la formación de economista, nosotros como que tenés la formación muy keynesiana, muy de la matemática, de la estadística, la econometría, todo eso, ¿viste? Y cuando llegué y empecé a leer Mises y dije, bueno, ahora me empezó a cerrar muchas cosas que en la facultad no me cerraban, y empecé a descubrir, ¿no? La economía como lo que es de la acción del hombre, ¿no? Que es muy distinto porque, por ejemplo, empecé con el tema de la estadística, la matemática, me re gustaba todo eso. De hecho, mi trabajo primero en el sector público fue por cuestiones estadísticas. Después descubrí lo que es la economía del comportamiento y dije, bueno, esto viene a dar algunas respuestas a lo que no te da la economía convencional y resultó que todos los hombres actúan en forma irracional, ¿viste? Como que no terminaba de cerrar. Después cuando leí el libro de la acción humana empecé a entender muchas cosas. Y para alguien que quiere entender de la economía me parece que es fundamental el libro de Mises de la acción humana. Y en términos de inversión, yo leí un libro que lo descubrí por error así, pero que está relacionado con la escuela austriaca y la inversión en valor, que lo puede leer cualquiera por un libro de divulgación, es Invirtiendo a largo plazo. Es un libro muy interesante y tiene mucha fuente para aquellos que quieran profundizar, ¿viste? Para ver, para salir, digamos, de lo que es invertir a largo plazo y te explica ahí, digamos, cómo es la metodología de inversión de Warren Buffett y otros grandes inversores. Y bueno, después hay muchos libros que eh, no sé, digamos, qué libros pueden ser, digamos. Preguntan acá en Depende el para qué estemos público, hablando. Sí, sí, antes de que terminemos, ¿cuál es la diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental? bien. Bueno, el análisis técnico lo que trata, primero que utilizan gráficos para hacer análisis, no tanto de acciones, hacen análisis de acciones, monedas, casi cualquier cosa. El profesor de análisis técnico decía, pónganme un electrocardiograma que yo lo voy a analizar, digamos. O sea, el gráfico es la base fundamental del análisis técnico. Eh, y bueno, y ahí ocupa mucha estadística, tenés medias móviles, indicadores que se van armando, y lo que se trata de buscar son regularidades.
como que tiene detrás algo como que, lo que decía, ¿no? Algo parecido como que lo de la escuela historicista, ¿no? Lo que ya pasó se va a volver a repetir. Entonces, mira, por ejemplo, si hay cruce de medias móviles, dependiendo del tiempo que estés invirtiendo, bueno, puede ser una señal de compra de largo plazo, de corto plazo, depende, porque vos puedes operar intradiario, puedes operar por semana, puedes operar por día. Entonces, pones un análisis, un gráfico que una de las páginas más utilizadas es TradingView, que analizan, digamos, tenés segundo a segundo la cotización y vas poniendo, no sé, poner la cotización, poner el gráfico en velas y le pones la media móvil, pones el índice MACD, que es muy utilizado, pones el índice RSI y vas operando. Incluso puedes poner automáticamente para que te den las señales de compra y de venta. Y el análisis fundamental es un análisis más, digamos, analítico, por así decirlo, no es tan mecánico como el otro, donde vos tenés que ir a analizar el balance de la empresa, tenés que analizar el negocio en el que se dedica la empresa, quiénes son sus directivos, cuáles son las ventajas competitivas de esa empresa, porque digamos, hay empresas que pueden ser que den pérdidas, pero tienen alguna ventaja que lo van a hacer que en algún momento, digamos, eso se revierta o nunca quiebren, porque, digamos, están en un sector privilegiado. Y bueno, también otra cosa que se analiza, por ejemplo, análisis fundamental, es en qué etapa de la empresa estás. Yo, por ejemplo, aconsejo a invertir en empresas que sean maduras, porque vos tenés una empresa incipiente, como vos me decías hoy, por ejemplo, el emprendedor, bueno, el emprendedor va a arrancar y quizás no sabe qué va a pasar con su negocio, si va a ser bueno o malo, no sabe. Después que empieza y le va bien, bueno, por ejemplo, vos querés asociarte a ese negocio y vas a tener que poner algo de plata y voy a decir, bueno, pero esto no está dando tanta plata como para que yo invierta acá. Pero el otro te dice, bueno, no, pero acá a largo plazo te va a pagar todo. Y bueno, es una cuestión de fe. Y después, ¿qué pasa en la bolsa? Por ejemplo, Habana, en la bolsa argentina, lo que vos pagas por una acción de Habana, recién la vas a poder recuperar dentro de 40 años, digamos, si sigue este ritmo de crecimiento. Y después tenés empresas que son maduras, tienen resultados positivos y tienen flujos de caja positivos. Entonces, por ejemplo, eso es todo lo que se analiza en el análisis fundamental. Hace un análisis completo del negocio, sin embargo, vos en el análisis técnico, no importa a qué se dedica o que vende, nada, eso no mirás, solamente mirás la regularidad del gráfico. ¿Entendés? Sí, sí, O sea, entendí. Yo no soy economista, pero entendí bastante, así que gracias por eso también. Espero bueno, que el que haya preguntado también le haya quedado claro. Y bueno, vamos cerrando entonces con eso. Te agradezco. Ahí dice buenísimos, dice, parece que entendió. bueno, Vamos, vamos a ir cerrando. Te agradezco, Marcelo, por tu buena predisposición, tu buena onda. Me divertí gracias. mucho en esta entrevista, así que muchas gracias. Gracias a vos, gracias al club. Saludos para todos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.